Vamos a iniciar el tema del día de hoy. Vamos a continuar con el capítulo número 20, hermanos. Recuerden que estamos en la parte en donde en el versículo 4, del 4 al 7, pues se nos narra acerca de las victorias, ¿verdad? Otras victorias israelitas sobre los gigantes filisteos. Y bueno, pues aquí se nos narran tres victorias sobre tres gigantes. Y dice la palabra de Dios allí, después de esto aconteció. Hermanos, esta es una frase que nos debe llevar a comprender que después de todo lo que pasó, pues vemos que la victoria sobre los gigantes, pues nos muestra que Israel podía matar ya gigantes sin David, sin que necesariamente David estuviera presente. Podemos ver allí como Sibecaí, Usatita, mató a Sipai, uno de los descendientes de los gigantes. Y después también vemos cómo Anán, hijo de Yair, mató a Lami, el hermano de Goliat, Geteo. Y por último, también vemos allí cómo Jonathan, pues mató al hijo de Simea, mató a un hombre que se llamó, dice, Elián, Lami, Jonatán mató a otro de los gigantes. Este Jonathan era hijo de Simea, hermano de David. Bueno, pues entonces vemos aquí cómo estos hombres pues lograron hazañas históricas e heroicas cuando David ya había terminado de luchar contra gigantes. Esto nos tiene que permitir ver que Dios pues va a continuar levantando líderes cuando los líderes de la generación pasada pues dejan ya la escena. Podemos comprender que Dios no se va a quedar sin personal, como por así decir, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos que resaltar algo muy importante, mis amados. El legado que en este momento David no solo estaba en lo que logró, y no solo fue lo que él dejó, él dejó propiamente a un pueblo preparado para la victoria. Los triunfos del rey David fueron significativos no solo para él mismo, sino para otros que aprendieron la victoria a través de su enseñanza y de su ejemplo. ¿Qué tenemos que retomar o tomar de esta enseñanza? Bueno, que lo que tú y yo hagamos en el nombre de Dios para el reino de los cielos va a dejar un legado, mis amados hermanos. No solamente en lo que logremos, sino propiamente en lo que provoquemos en la vida de nuestras generaciones siguientes. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, pues Dios ha prometido que nos levantará en victoria. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, todos los triunfos que ustedes y yo logremos, pues tienen que tener un significado, no solo para nosotros mismos, sino para que nuestras descendencias, ¿verdad?, aprendan a través de nuestra enseñanza, de nuestro ejemplo, de lo que vamos viviendo en nuestras victorias, en nuestro caminar en el Señor. Esto es algo pues glorioso, mis amados, porque pues de alguna manera tenemos que ver que Dios pues va a seguir bendiciendo a nuestras generaciones, aun cuando ustedes y yo dejemos de estar ya en esta situación de la vida física, ¿verdad? El día que partamos con el Señor, pues Dios va a tener una condición muy particular con nuestra descendencia en bendición. Así es que procuremos pues hacer lo correcto, a seguir aprendiendo, seguir desarrollándonos como hijos de Dios, creciendo, madurando, para que todo esto pues venga a ser pues lo que propiamente debe ser, un ejemplo para nuestras generaciones, para nuestros hijos, para nuestros nietos, y no nada más para los hijos o nietos o nuestras generaciones físicas, ¿verdad? Sino también para nuestros hijos y nuestras generaciones espirituales. Bueno, ya después, mis amados, se nos da un resumen de las victorias sobre los gigantes filisteos, ahí en el versículo 8. Este capítulo en particular es muy corto, solamente son 8 versículos los que contiene,
Y en el versículo 8 dice la palabra de Dios: estos eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y de sus siervos. Bueno, así como vemos, ¿verdad? Goliat era de Gat. Allí en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 4, es lo que se nos mostró. Pues estos eran hijos o hermanos de Goliat, estos que acaban de comentar el cronista, que fueron también derrotados ya no por David directamente, sino por sus guerreros. Entonces, fíjense que como dato para nosotros, los guerreros filisteos, pues también eran llamados los refaítas, que eran los descendientes de Rafa, que fueron uno de los grupos pre-israelitas en Canaán. O sea, fueron de los grupos que existían en la tierra de Canaán antes de que Dios le entregara a Israel la tierra prometida. Y fueron famosos por su gran tamaño. Recuerden que, de hecho, cuando Dios permite que a través de los 12 espías, fueran a ver cómo estaba la tierra que Dios les había dado por heredad, bueno, pues estos regresan, 10 de ellos regresan diciendo que eran una tierra de gigantes y que pues ellos se veían como langostas, y pues solamente 2 de esos 12 espías regresan, pues sí, diciendo efectivamente que había gente muy grande, pero que ellos podrían porque Dios los había entregado en sus manos. Estas 2 personas fueron Josué y Caleb. Entonces, vemos cómo ellos pues hacen el comentario pertinente, y efectivamente estos eran los refaítas que vivían en esa área. Pero dice la palabra de Dios, los cuales cayeron por mano de David y de sus siervos. Bueno, parte de la idea es que David estaba conquistando enemigos ahora para que fuera mejor para Salomón en el futuro. Fíjense bien, nuestra victoria presente, esto lo quiero dejar para nosotros, para ustedes y para mi actual. Nuestra victoria presente, lo que logremos nosotros vencer en nuestra vida, ¿verdad? No solo es buena para nosotros, sino esto pasará, ¿verdad? Como algo muy importante para nuestra próxima generación. Voy a hacer este comentario. Cada victoria que tengamos con respecto a los gigantes que se han levantado en contra nuestra, en nuestra vida propiamente, cuando ustedes y yo nos levantamos en victoria, cuando los derrotamos, pues esta victoria pasará a nuestras generaciones. ¿Qué sucede? ¿Verdad? Debemos de comprender que el enemigo se levanta, pues, como gigante. ¿Cuáles son tus gigantes actualmente? Toda esa problemática que de repente ves que te avasalla, muchas veces un gigante de enfermedad, un gigante de economía, un gigante de falta de fe, de repente eso es lo que se levanta en nuestra contra. Pero hoy en el nombre de Jesús tenemos que aprender, ¿verdad? A que Dios primeramente nos ha dado la victoria ya, y que nosotros tenemos que sobreponernos a esa condición y derrotar a nuestros gigantes, a aquello que se levanta en nuestra contra, mis amados. Y esto vendrá a bendición para nuestras generaciones. Hoy más que nunca tú y yo nos hemos dado cuenta cómo Dios está permitiendo que nuestras generaciones tengan una plataforma distinta de cómo tú y yo empezamos. La gloria sea para el Señor, porque ahora a nuestros hijos, a nuestros descendientes, pues ya les estamos dejando un terreno un poco más llano, como para que caminen en victoria, ¿verdad? Entonces, por último, respecto a este capítulo, vemos que pues la derrota de estos 4 gigantes acertadamente se le atribuye a la mano de David y de sus siervos. O sea, David tuvo un rol en esto a través de su ejemplo, como guía, como influencia, pero una vez que él da el ejemplo, pues sus siervos, ¿verdad? Al tomar ese ejemplo, pues empiezan a hacer lo que su mismo rey les enseñó.
Entonces, de un comentario de Morgan, un comentarista bíblico, quiero citar, y él dijo muy atinadamente: dejen que aquellos que después de un largo servicio, pues, y que se encuentren gastados en sus fuerzas, pues se contenten con permanecer con el pueblo de Dios, brillando para ellos como una lámpara, y así permitirles llevar a cabo las mismas empresas divinas. Tal acción en los últimos días de la vida también es un gran servicio. ¿Qué quiere decir este comentarista? Pues que muchos de nosotros que ya caminamos, ¿verdad?, durante un buen tiempo en la vida, mis hermanos que tienen una edad mayor cronológicamente hablando, que ya tienen de alguna manera, pues, esa experiencia, todo lo que vivieron después de un largo servicio en el caminar del Señor, pues también dejemos dejar que aun cuando ya se encuentren gastados en fuerza, pues sigan en las filas, ¿verdad? Con el pueblo de Dios, porque ellos siempre nos van a dar una enseñanza, siempre nos van a dar, pues, justamente un ejemplo, una guía, y van a influenciar la vida de los jóvenes. ¿Para qué? Para que también esos jóvenes pues lleven a cabo esas empresas divinas que Dios pone a la vida de su pueblo, ¿verdad? Y quiero decirles y a todos los que ya estamos pues cada día más grandecitos en edad, que pues la acción que nosotros tengamos también es de gran bendición y de servicio para el pueblo de Dios, mis amados. Así es que no importa que pues ya estemos de alguna manera grandes, Dios siempre tiene pues la gran bendición para nosotros de continuar dándonos pues una actividad en el servicio a Dios a través del ejemplo, de la enseñanza, de que los jóvenes puedan ver en nosotros algo que Dios permitió que hiciéramos para su gloria. Amén. Bueno, pues vamos a tomar ahora el capítulo número 21, y aquí se nos muestra pues la condición de dónde construir el templo. Y hay algo muy particular, mis amados. David es movido a hacer un censo. David ordena que se haga un censo, y dice la palabra de Dios algo muy especial. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo en Israel. Fíjense nada más. Eh, en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 1, se nos dice que esto fue inicialmente provocado debido a que la ira del Señor se levantó contra Israel. Así que vemos que Satanás incitó a David, pero el Señor expresamente, pues, lo permitió, y lo permitió como una disciplina en contra de David mismo. Eh, Quiero comentarles que hay una gran brecha en el registro histórico que el cronista deja pasar. O sea, como que se brincó muchos años, casi 20 años. De hecho, pues dejó pasar aquí en el comentario de este libro de las crónicas muchos problemas familiares. De hecho, dejó pasar hasta una guerra civil que hubo ahí interna ¿cómo se llama? En Israel. Y pues sus razones para que se generara esta brecha, pues no son difíciles de comprender. Poco de lo que sucedió durante estas 2 décadas, casi 20 años, pues alentaría a un Judá después del exilio, ante el cual Esdras, recuerden que aquí ya empieza pues la actividad de otros líderes que se levantan, pues buscaba retratar una piedad que caracterizó a David con su mejor cualidad, y dejó pasar muchas cosas que de alguna manera pudieran pues venir a ensuciar lo que pues Dios permitió que David hiciera correctamente. ¿Ok? Bueno, eso nada más como un comentario. Fíjense que por primera vez en la Biblia, en este versículo que acabamos de leer de el capítulo 21 del libro de Crónicas, aparece la palabra Satanás.
sin el artículo definido como un sustantivo propio. O sea, lo declaran cuando Satanás incita, ¿verdad? Pues cuando Satanás incita, quiero decirles que él está interesado solamente en sus propios fines. A Satanás no le interesa, ¿verdad? Que el castigo sea justo y mucho menos busca que la persona que está siendo incitada por él, a quien él está incitando, pues se arrepienta verdaderamente. Pues obvio que estas acciones, la justicia y el arrepentimiento, pues son cosas completamente ajenos a la naturaleza propia de Satanás, así como la tentación y el pecado, pues es algo completamente ajeno a la naturaleza de Dios. Entonces vemos cómo aquí, pues estamos todos, no solamente nosotros, el mismo David estuvo incluido en esa guerra espiritual en la que todos ustedes y yo estamos directamente, ¿cómo se llama? Inmersos. Entonces, cuando David ordena que se haga el censo ahí a Israel, fíjense que él no consideró lo peligroso que era realizar este censo. En Éxodo 30, versículo 12, pues hay un principio que Dios estableció para cuando se realizara un censo. Y dice la palabra de Dios, cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, o sea, aquí está diciendo, cuando levantes un censo entre la gente de Israel, dice, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando los cuentes para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Fíjense nada más, este principio, mis amados hermanos, habla de la prosperidad, de la propiedad de Dios de su pueblo. O sea, Dios es el propietario legal del pueblo que él mismo escogió. Por lo tanto, solamente él tenía el derecho de ordenar un censo. Bueno, en el pensamiento de estas culturas antiguas, un hombre solo tenía derecho de contar o numerar lo que le pertenecía. Luego entonces, esto nos tiene que llevar a comprender que Israel no le pertenecía a David. O sea, aunque él era el rey, el pueblo de Israel le pertenecía a Dios y solamente a Dios. Entonces, por lo tanto, solamente a Dios le correspondía ordenar un recuento. Y si David lo ordenaba, solo había de hacerlo porque Dios se lo pidiera y tenía que ofrecer la recompensa para expiar por el censo. Entonces, fíjense bien que el conteo de las huestes de Jehová, o sea, recordemos que ustedes y yo también ya pertenecemos a las huestes de ese Dios todopoderoso. Somos parte del gran ejército de Jehová. Por eso Él se levanta, ¿verdad? Como el poderoso gigante. Él es Jehová de los ejércitos. Y ustedes y yo estamos allí. Bueno, el pueblo de Israel estaba allí en esas huestes. Y este conteo, pues no es esencia ni necesariamente equivocado. Todo depende del motivo. O sea, ¿por qué David lo mandó a hacer? Ese es el grave problema. No tanto porque contaran o no a las personas. Cuando es por orgullo, este conteo, pues es el más sutil de los peligros, porque nos inclina a confiar en la multitud de un ejército y por lo tanto, pues se deja de depender de Dios. Seguramente David pues estaba viendo la condición que ya estaba pasando en su edad, en su vida misma. Y muchas ocasiones, ¿verdad? Permitimos que las circunstancias que nos rodean nos lleve a hacer algo que no es correcto. Cuando somos motivados a contar a las personas, pues podemos estar seguros de que el impulso es o divino o satánico y podemos determinar cuál es verdaderamente el motivo. Si el motivo es servicio, pues entonces es que Dios lo ordenó. Pero si el motivo es orgullo, pues desgraciadamente es que Satán o Satanás
fue el que incitó a esa situación para que David se levantara orgullosamente, considerando el gran número de su ejército. ¿Ok? Y es por eso que hay un problema grande de lo que David hizo respecto a este conteo. Después el versículo 3 y 4 dice, nos enseña que Joab, pues, le hace un comentario al rey David respecto a esto. Objeta contra el censo. Y dice la palabra de Dios, y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? Que será para pecado a Israel. Fíjense, ya le estaba advirtiendo propiamente el mismo Joab a el rey. Dice, aquí vemos, por ejemplo, cómo Joab no tenía miedo a decirle a David cuando creía que el rey estaba equivocado. Ese es un verdadero, pues, siervo. Es una persona que va a actuar con justicia y con verdad, mis amados. Cuando tú tienes a tu lado a alguien que no tiene temor de decirte las cosas porque sabe que puedas estar equivocado, pues en vez de rechazarlo, en vez de después señalarlo, como muchas veces hacemos como seres humanos, pues debemos hasta agradecer a Dios porque pone a nuestro lado a alguien que nos puede hacer algún señalamiento para evitarnos problemas y sobre todo con Dios. Fíjense que Joab, con el mejor interés de David y de Israel, del pueblo completo en mente, pidió a David que reconsiderara su necio deseo de censar o de contar a la nación. De hecho, pues Joab también le da el motivo o insinúa el motivo detrás del censo. ¿Cuál era el motivo? Honestamente, era el orgullo en David. Eh, esta palabra que usa de esto, ¿verdad? Aquí en este versículo, le dice, ¿para qué procura mi Señor esto? Esta palabra, bueno, era simplemente esto, era que David deseaba el incremento de su fuerza, el incremento de su poder a través de su gran ejército, ¿verdad? Tal vez David en ese momento quería medir el tamaño de su ejército para saber si tenía la suficiente fuerza a través de todo su personal como para conquistar alguna otra nación vecina. Entonces, pues vemos que lo hizo por curiosidad y por tener confianza en las criaturas antes que en el Creador. Entonces, aquí podemos comprender del segundo libro de Samuel, del capítulo 24, pues que esto ya sucedió a finales del reinado de David. Y fíjense que muchas veces, pues, aun cuando nosotros hayamos caminado rectamente durante mucho tiempo los caminos del Señor, ¿verdad? Y hayamos hecho proezas, hayamos hecho cosas loables para el reino de Dios, pues vemos que aún ya tarde en el reinado, pues David fue tentado a tomar un poco de la gloria para sí mismo. Y recordemos que la gloria de Dios es lo que Él nunca va a compartir con nada ni con nadie, mis amados. Entonces, si tú y yo ya hemos caminado, ¿verdad? Correctamente durante estos últimos años de nuestra vida y que sigamos caminando el tiempo que Dios nos permita, no perdamos de vista que el único que tiene que ser glorificado, el único que tiene que ser exaltado en todo momento, aún en nuestra vejez, es Dios. Aún cuando ustedes y yo hayamos podido lograr proezas en su nombre, aún cuando el Señor nos haya dado victorias de poder, de autoridad, pues siempre, mis amados hermanos, debe de ser la gloria para Dios. Amén. Pues aquí vemos cómo David vio cómo Israel había crecido y prosperado durante su reinado. Y ciertamente era notable, mis amados. Pero recordemos que el crecimiento, que las victorias, que todo lo que David logró, no fue propiamente por su poder o su autoridad,
recordemos que Dios siempre estaba con él. Por lo tanto, el censo era una manera de tomar crédito respecto a eso. Podemos ver aquí como un espíritu de vanagloria, ¿verdad? En los números, en los logros, en lo que de alguna o de otra manera puede traer, pues, cierta condición de decir yo fui, o yo hice, o yo logré, y ese espíritu del yo-yo, pues desgraciadamente, pues habían tomado posesión de David y también del pueblo. O sea, el rey y el pueblo empezaron a ver que había algo grandioso en su presencia, en su condición, en lo que ellos lograron, ¿verdad? Y pues ahora había una tendencia de confiar en los números y empezar a olvidar a Dios. Eso es lo que no debemos permitir nosotros, mis amados. Este es un ejemplo claro de que cuando Dios nos permite lograr algo, siempre tengamos en mente que la gloria es para Dios. Dice la palabra de Dios, mas la orden del rey pudo más que Joab. Bueno, a final de cuentas, él era el rey, era el que tenía las decisiones, ¿verdad? Él era el único que podía ordenar algo y que aunque alguien le pudiera hacer alguna observancia, pues él tomaba la decisión final. Bueno, pues en segunda de Samuel, en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 4, nos dice que no solo Joab intentó decirle a David que no hiciera esto, también los demás capitanes del ejército le advirtieron a David que no censara a los ejércitos de Israel, pero David lo hizo de todas formas. Entonces, del versículo 5 al 8, pues se lleva a cabo el censo y David se arrepiente inmediatamente, pero una vez que se hacen las cosas delante de Dios, mis amados, pues independientemente, como ayer lo veíamos, puede haber el arrepentimiento, Dios perdona esta situación, pero hay consecuencias. Bueno, dice la palabra de Dios que salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y se volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y los resultados pues muestran que había, imagínense, 1.300.000 hombres de guerra entre las 12 tribus, reflejados en una población total estimada de unos 6 millones de israelitas. Bueno, aquí vemos cómo la palabra de Dios previamente en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 24, indica que les tomó aproximadamente 10 meses para completar el censo. Y obviamente, pues, se cree que David debió haber cancelado este necio censo durante los 10 meses, pero no lo hizo. Simplemente dejó que llegara a finiquitarse ese censo y que le dieran a él los números que necesitaba saber. Bueno, entonces, los números dados allí en el segundo libro de Samuel, puede, como que es un poquito diferente a la suma a la que llegamos aquí, ¿verdad? Entonces, aquí pues no vamos a tratar de reconciliar estas partes, porque pues sería perder tiempo. Aquí de lo que se trata y lo que tenemos que rescatar es reconocer lo que no se puede negar exitosamente, que a pesar de que los escritores originales del Antiguo Testamento escribieron bajo la influencia del Espíritu Santo, no se nos dice que la misma influencia descendió sobre todos los que copiaban, los copistas, ¿verdad? De sus palabras. Y posiblemente hubo, recuerden que el idioma hebreo pues tiene muchos rasgos y características, pequeñas tildes, que si no se copian tal cual, al tiempo se va degenerando una palabra y se erra en la copia como tal. Entonces, lo que tenemos que notar aquí no son mucho pues los números que verdaderamente nos arrojan estos dos libros, sino más bien tenemos que ver, ¿verdad? Que aquí tenía que haber una prevención en la condición de lo que sucedió, que David no hubiese contado al pueblo. Amén. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Pues justamente la palabra de Dios nos enseña
que no fueron contados los levitas y tampoco los hijos de Benjamín. Aquí, pues, vemos que también dice la palabra de Dios que estas dos tribus, ¿verdad? Eh, no fueron contadas porque los rabinos judíos hacen una referencia acerca de esta razón, que Joab, al ver que esto traería destrucción al pueblo, se propuso salvar por lo menos a estas dos tribus, a los levitas y a los hijos de Benjamín. Y si David preguntaba el por qué no había numerado a los levitas, Joab pensaba pues responder, ¿verdad? Algo muy especial, que Benjamín ha sido castigado lo suficiente y debido al trato de la mujer en Gabá, por lo tanto, si esa tribu llegara a ser castigada, ¿quién quedaría? Entonces, como que tenía ahí un pequeño plan este buen Joab, y de esa manera, pues, tener la condición para poder, como que, entre comillas, salvar a estos, ¿cómo se llaman? A estas dos tribus. Pero la palabra de Dios dice, hirió a Israel. Pues Dios heriría a Israel con una elección de juicios ofrecida a David. Recuerden que a David le pregunta, ¿qué es lo que quieres que haga por ese pecado que tú has cometido? Sin embargo, pues Dios ya había herido a Israel al conmover profundamente a su rey con un agudo sentido de culpabilidad por su pecado. ¿Ah? ¿Y qué dice David? Pues he pecado gravemente. Miren, mis amados, el hombre conforme al corazón de Dios, pues no era perfecto, ¿verdad? David, pues aún con un corazón sensible a Dios, ¿verdad? Pues también cometió pecados y pecados graves. Pero este escrito, cuando dice David, he pecado gravemente, pues nos muestra nuevamente un corazón sensible a su propio pecado cuando lo cometía. Y David mantuvo una cuenta corta con Dios. ¿Qué es lo que sucede? Que de inmediato, cuando él reconocía su pecado, iba delante del Rey de Reyes, de Dios mismo, y pues se humillaba delante de él de inmediato, ¿verdad? Entonces, aquí hay un comentario de Morgan y lo voy a citar tal cual y dice, el interés principal de este capítulo para nosotros yace en la revelación del verdadero carácter de David. Sus pecados fueron los lapsos y accidentes de su vida. Esto no es para condenarlos, es, sin embargo, para hacer hincapié en que el curso habitual de su vida era muy distinto a lo que sugieren estos pecados. Y la verdad más profunda acerca de él es revelada no por sus fracasos, sino por su acción posterior. ¿Cuál era la acción posterior después del fracaso, después del pecado? La palabra de Dios nos lo enseña y le dice, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Bueno, pues ahora David veía el orgullo y la vanagloria que lo motivó a hacer algo tan necio como algo loco, algo que no debía haber hecho. Desgraciadamente, mis amados hermanos, pues nosotros, una vez que cometimos o que cometemos un pecado, viene la conciencia a nuestra razón y nos damos cuenta de que lo que hicimos fue necio, fue loco, fue algo que no teníamos por qué haber hecho. Entonces, pero aún así, pues desgraciadamente va a haber consecuencias que tendremos que pagar, aun cuando después reconozcamos que lo que hicimos fue incorrecto, ¿verdad? Y por lo tanto, del versículo 9 al 12, pues a David se le permite escoger el juicio que iba a recibir de parte de Dios. Y dice la palabra de Dios, y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, tres cosas te propongo. Fíjense bien, Dios usa el pecado de David y el castigo
resultante para revelar el corazón y la sabiduría de David. Su elección de las siguientes tres opciones, pues iba a probar a David. A final de cuentas, recuerden que Dios siempre lo que quiere es darnos un trato, ¿verdad? Para crecimiento, para que nosotros maduremos, para que saquemos el carácter que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y primero le dice, fíjense bien, le propone 3 años de hambre. Esto seguramente resultaría en la muerte de algunos en Israel, pero los ricos y pudientes pues sobrevivirían, ¿verdad? Porque obviamente con su poder adquisitivo podrían obtener alimento. Entonces, Israel tendría que depender de las naciones vecinas para obtener alimentos. Pero también le dice, te propongo 3 meses, 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos. Y pues esto sería la muerte de otros, muchos en Israel, pero en su mayoría serían soldados, obvio, porque sería el ejército el que saldría a pelear contra los enemigos. Por lo tanto, Israel tendría que contender con enemigos entre las naciones vecinas. Y la tercera propuesta es por 3 días. Por 3 días vendría la peste en la tierra. Pues esto significaría la muerte también para algunos en Israel. Pero aquí, mis amados hermanos, cualquiera podía ser herido por esa plaga, rico o pobre, influyente o anónimo, de la misma realeza o una persona en común, podían ser pues heridas por la plaga. Es más, de hecho, el mismo rey David podría pasar por esta condición, ¿verdad? Y quiero decirles que esta fue una gran misericordia. David debía ser azotado, pero podía escoger la propia vara que él quería para sus azotes. Y dice la palabra de Dios, mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? O sea, el vidente de David le está preguntando qué era lo que tenía que responderle a Dios. Entonces Dios quería que David usara al profeta como mediador y que le respondiera al profeta en vez de directamente a Dios. Y pues aquí vemos cómo en el versículo 13 se nos habla acerca de cómo David escoge los 3 días de plaga. Y la palabra de Dios dice, entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Fíjense nada más qué clase de declaración hace David. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová. Mis amados, esto lo único que nos da a ver y significa que David escogió los 3 días de peste. En las otras dos opciones, el rey y su familia podían aislarse contra el peligro. O sea, obvio, ellos tenían economía suficiente como para salir hasta del mismo país y refugiarse donde no habría hambruna, ¿verdad? Ellos podían simplemente salvaguardarse en su palacio, en esa casa real, si hubiera un ataque por parte de los enemigos y saldrían librados de esta condición, ¿verdad? Pero David sabía que tenía que exponerse a sí mismo a la disciplina de Dios. Así de sencillo. Entonces, si hubiera escogido la guerra, pues su seguridad personal no hubiera estado en peligro, porque ya había una ordenanza que impedía que él fuera a la batalla. Recuerden que esto sucedió ya al final de su reinado, ya era un hombre grande. Entonces, si hubiera escogido el hambre, pues su propia riqueza hubiera asegurado su propio cuidado y el de su familia, pero mostró la grandeza de su mente al escoger la peste, ¿verdad? A los estragos de la cual él y su propia familia estarían igualmente expuestos, como el más insignificante de sus súbditos también lo estaría. Entonces, fíjense bien cómo nuevamente vuelve a mostrar su corazón conforme al corazón de Dios. Y dice ahí, pero que no caiga en manos de los hombres. Esto significa que David escogió esos 3 días de plaga y en las otras dos opciones, Israel estaría a la merced de sus vecinos, como en el hambre o en el ataque por sus enemigos.
pero David sabía que Dios es mucho más misericordioso y con más gracia que cualquier ser humano, que cualquier hombre. Y es aquí donde esta enseñanza nos tiene que llevar a que preferible, mis amados hermanos, es que Dios tome, ¿verdad?, el juicio en contra de nosotros, porque a final de cuentas creemos y nos hemos venido a refugiar en un Dios de misericordia, en un Dios de amor, en un Dios de gracia, que aún, ¿verdad?, Él pudiendo herirnos eternamente y para siempre, matarnos, o sea, llevarnos a la condición de muerte espiritual eterna, prefirió enviar por su misericordia, por su gracia, por su amor a su unigénito Hijo para venir a hacer el intercambio de nuestras vidas. ¿Ven por qué David prefirió mejor caer en las manos de Dios que en las manos del hombre? El hombre siempre tiene la oportunidad y desea señalar, desea herir de una manera sin misericordia. ¿Ah? Una vez que caemos en la mano de un hombre, mis amados, es la inmisericordia reflejada en su máxima expresión, porque el corazón del hombre también está expuesto a el enemigo, y el enemigo siempre va a querer que el hombre haga todo en contra de la creación de Dios, que no muestre misericordia, que no muestre gracia, que no muestre amor, y entonces por eso David comprende que es mejor estar en las manos de Dios que en la mano del hombre. Y bueno, ya entre los versículos 14 y 15 se nos enseña acerca de la plaga de destrucción, cómo golpea severamente a Israel. Y dice la palabra de Dios que así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Fíjense nada más. Seguramente podemos comprender que esto fue una gran calamidad sobre Israel. 70,000 personas murieron. Fue una plaga devastadora, mis amados. Hirieron a tantos en un periodo de tiempo tan corto que pues fue terrible. Nosotros nos dimos cuenta ahora que hemos pasado por la situación de lo del coronavirus, ¿verdad? De esta peste, cuánto sufrimiento, cuánto dolor ha dejado, y ya vamos un buen tiempo, pero recuerden cuando estuvo superactivo esta situación y que había defunciones, pero increíbles, que en un solo día podían morir miles de personas a nivel mundial. Pues imagínense lo que sucedió en el puro territorio de Israel. O sea, a nivel mundial somos miles de millones de personas. En aquel tiempo los israelitas se contaron, como el censo lo dijo, aproximadamente a 6 millones de israelitas. Y 70,000 personas equivale a un poco más del 1% del pueblo. Entonces, imagínense qué dolor trajo esta mortandad. Fue una plaga devastadora, mis amados. Pero dice la palabra de Dios, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Miren, esto justificó la sabiduría de David al ponerse en manos de Dios. Él no podía confiar en que el hombre se arrepintiera de la destrucción, pero sí confió en que Dios iba a tener misericordia por su pueblo. Amén. Y por eso se acogió mejor a ponerse en las manos de Dios que en las manos del hombre. Del versículo 16 al 19 viene la intercesión de David y viene también la instrucción de Dios. Entonces, dice la palabra de Dios, y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Bueno, pues ya en este punto, Dios se había arrepentido de la severidad de su juicio. Sin embargo, la amenaza seguía siendo inminente. Así que David y los ancianos, ¿verdad? Pues se humillaron delante de Dios y David se arrepintió abiertamente, mis amados. Y dice David, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre. Bueno, aquí vemos cómo el corazón de David, que recuerden de dónde fue extraído
¿Se recuerdan de dónde el Señor lo sacó? De, del pastorado. Como un verdadero pastor, pues David pidió que el castigo cayera sobre él y su familia. Y él tenía pues otro propósito que cumplir, pero Dios no aceptó la oferta de David. Después dice la palabra de Dios que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Bueno, ¿qué es lo que hace? Aquí es donde David se encontró con el ángel del Señor y donde Dios se arrepintió de la plaga antes de que llegara a Jerusalén. Ahora Dios quería que David se encontrara con él allí en adoración. Miren, las eras usualmente estaban a cierta altura para poder atrapar cada brisa y se indica cierta área al norte de la ciudad de Jerusalén. Entonces, la era de Ornán, perdón, tenía tanto una historia como un futuro rico. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 3, versículo 1, vamos a ver cómo se nos dice que la era de Ornán estaba en el monte Moriah, la misma colina donde Abraham ofreció a Isaac, a donde Dios le pidió, ¿verdad?, que llegara con Isaac y lo ofreciera en sacrificio. Y también es el mismo conjunto de colinas donde Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Esa es la zona. Entonces, vemos cómo Dios le pide a David que haga ese altar de adoración para encontrarse allí con él, porque ese es el epicentro del perdón de Dios. Es el epicentro en donde Dios muestra su gran misericordia para la vida del ser humano. Entonces, fíjense bien que la decisión de Dios de que se construyera su altar y su templo en Moriah, en Jerusalén, pues ha afectado a toda la historia, mis amados hermanos. Hasta Apocalipsis 11:1 se nos muestra. Esta montaña, pues, se volvió el enfoque de la ciudad santa, donde Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, fue crucificado, en donde el primogénito de Dios resucitó, ¿verdad? Y obvio que esta área pues continuará afectando la historia, pues de esta ciudad que Dios ama, Él un día reinará sobre las naciones de la tierra. Así lo podemos leer en Isaías 2, versículos 2 al 4. Este es un área muy particular, mis amados. Y Dios, ¿verdad?, le pide a David algo muy especial porque hay un objetivo claro para la eternidad. Y bueno, David, ya entre el versículo 20 al 25, pues compra la era de Ornán. Y dice la palabra de Dios, y volviéndose Ornán, vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que estaban con él. Bueno, vemos aquí que, pues en parte por la gloria y la majestad con las que el ángel se apareció, ¿verdad? Pues la naturaleza pecaminosa del hombre, pues no puede soportar. Y también en parte por el temor a la venganza de Dios. Pues recuerden que en ese momento estaba recorriendo su circuito sobre la tierra y estaba pues diezmando completamente al pueblo de Israel por el pecado de David. Y pues en ese momento Ornán vio que parecía estar llegando a su familia. Y entonces David le dice, dame este lugar de la era, dámelo por su cabal precio. David quería transformar este lugar donde se separaba la paja del trigo en un lugar de sacrificio y de adoración. O sea, las eras, mis amados, por eso es el comentario de que tenía que pasar una ligera brisa. ¿Qué es lo que sucedía? Allí era donde la gente agarraba y aventaba lo que se cosechaba y se sacudía de la paja con el trigo. Cuando se sacudían las varas que tenían el fruto, ¿verdad?, caía el trigo y después tenía que separarse la paja, esa pajilla que sobra después de la sacudida, para que pudieran almacenar solamente el trigo. Ese es el punto de ese tipo de terrenos, ¿verdad? Entonces, allí David quería que esa parte pasara de ser un espacio en donde se separaba la paja del trigo
en un lugar de sacrificio y adoración. Y este permanecería como un lugar de sacrificio y adoración porque esta tierra que fue comprada por David se volvió el sitio del templo de Salomón. Eso, pues así es como David compró este lugar, ¿verdad? Eh, en ese punto, ¿verdad? Más o menos en la actualidad pudiera valer alrededor de, imagínense, algo así como de unos 20 o 30 millones de pesos. Era lo que costaba ese espacio en la actualidad, más o menos, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que Ornán le dice, tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Obviamente Ornán tenía un corazón bueno y generoso y quería darle a David lo que él quisiera, pero fíjense bien que David le dice, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, perdón, ni sacrificaré holocaustos que nada me cueste. Mis amados, volvemos a ver, por último, cómo pues David sabía que no sería un regalo ni un sacrificio al Señor si no le costaba algo. Él no buscó la manera más barata posible de agradar a Dios. Esto también nos trae una enseñanza. Cuando tú y yo venimos delante del Rey a ofrecer sacrificio vivo de nuestra persona hacia Él, pues mis amados, no pretendamos que las cosas sean lo más baratas o que no nos cuesten, sino más bien verdaderamente ofrezcámonos en sacrificio. Miren, el que tiene una religión que no le cuesta nada, tiene una religión que no vale nada. Ni un hombre estima las ordenanzas de Dios si las ordenanzas no les cuestan nada. Esto lo declaró un hombre llamado Clark. Y Joyce Meyer hace una declaración respecto a este tema. Dice, donde hay un verdadero y fuerte amor a Jesús, nos costará algo. El amor es el más caro de todos los proyectos. Pero ¿qué importará si ganamos a Cristo? No puedes renunciar por Él sin recuperar todo a lo que has renunciado, pero purificado y transfigurado. Fíjense qué declaración tan fuerte hace esta mujer, ¿verdad? Cuando nosotros renunciamos a todo lo que Dios nos haya pedido a renunciar, el Señor no se va a quedar con nada. Dios nos los va a devolver, pero nos los va a devolver purificado, transformado para la gloria de Dios. O sea, que cuando tú y yo nos atrevemos a levantar nuestro altar de adoración, cuando nos atrevemos a dejar lo que tengamos que dejar por amor a su nombre, lo que tengamos que ofrecer en sacrificio por amor a su nombre, Dios nos los va a devolver y nos los va a devolver transformado, pero purificado, mis amados, para seguir glorificando su nombre como solamente Él lo merece. Ya posteriormente, entre el versículo 26 y 27, pues nos señala que Dios queda satisfecho y por lo tanto el juicio de Dios cede. Dice la palabra de Dios, y edificó allí David un altar a Jehová en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel y éste volvió su espada a la vaina. Bueno, por último, este día vamos a ver cómo pues ofreció holocaustos y ofrendas de paz. Esto muestra que David comprendió que la muerte de esos 70,000 israelitas por la plaga, pues no expiaron su pecado ni el de Israel. Entonces la expiación solo podía venir a través de la sangre de un sustituto aprobado, de un sustituto inocente, recuérdenlo. Entonces los holocaustos eran la expiación por el pecado y las ofrendas de paz eran para disfrutar de una plena comunión con Dios. Esto nos muestra que desde el inicio hasta el final, pues la vida de David estuvo marcada por la comunión con Dios. Amén. Finalmente vemos al hombre conforme al corazón de Dios convertido, ¿verdad? Y convirtiendo en la ocasión de su pecado y de su castigo en una ocasión de adoración.
¿Qué nos tiene que quedar de esto, mis amados? Pues que muchas ocasiones, cuando Dios, ¿verdad?, trae juicio a nuestra vida, una vez que pasa todo lo que tuvimos que pagar en consecuencia por nuestro pecado, todo eso lo convirtamos en adoración genuina a Dios. Y Dios responderá. Dice la palabra de Dios, le respondió por fuego desde los cielos, ¿verdad? En el altar del holocausto. Bueno, Dios mostró su aceptación del sacrificio de David al consumirlo con fuego desde los cielos. Dios honró el deseo de David de estar bien y de tener comunión con ese Dios todopoderoso al responder con una bendición divina desde el cielo. Así es siempre que los hijos de Dios se acercan a ese Padre bondadoso, a ese Padre de amor, por purificación y compañerismo, por unidad. Entonces, voy a tomarme un poquito más de tiempo, 2 minutos, 3, porque es importante que hagamos este comentario para terminar este capítulo. Dice, bueno, quiero decirles que Dios envió fuego del cielo, respondiendo, ¿verdad?, a una pregunta que había ardido en el corazón de David por un largo tiempo. Por muchos años se había preguntado en dónde quería Dios que le construyera el templo. Y buscaba ese lugar, como se muestra en el Salmo número 132 de los versículos 1 al 5, donde dice, acuérdate, oh Jehová, de David, ¿verdad?, y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob, no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Bueno, pues el fuego desde los cielos en el altar, mis amados, confirmó el mensaje anterior del profeta Gad de que este era el lugar para construir el altar y el templo. Aquí vemos cómo Dios, ¿verdad?, simplemente utiliza la provocación de Satanás al inicio de este capítulo, ¿verdad?, para dirigir la respuesta de esta importante pregunta para David. O sea, Dios utiliza lo que Satanás trajo como tropiezo para David, pues para bendecir propiamente a David y a la gran nación de Israel. Ciertamente había otros propósitos de Dios en esta acción, ¿verdad? Pero este era uno de sus propósitos. Nos damos cuenta cómo pues la palabra de Dios se cumple, de que sus pensamientos nada tienen que ver con los nuestros, mis amados. Dios, ¿verdad?, muestra una condición muy particular a través de todo este suceso. Vemos también cómo el carácter de la era de Ornán nos muestra algo sobre cuándo y dónde Dios quiere encontrarse con los hombres. Porque la era de Ornán, fíjense bien, era así, un lugar simple y sin adornos. No era una iglesia lujosa en absoluto, no era una situación nada de lujos ni de condiciones. Era un lugar ordinario de trabajo. Fue un lugar comprado por dinero. Era un lugar donde se producía, ¿verdad?, la materia prima para el pan. Era un lugar donde la justicia de Dios era evidente. Era un lugar donde el pecado era confesado y fue confesado de parte de David. Era un lugar donde el sacrificio era ofrecido y aceptado. Entonces, mis amados, no creamos por ningún momento que la grandeza visible es necesaria para el lugar donde Dios se encontrará con nosotros. Vayamos a su era y oremos delante del Rey. Sí, mientras los bueyes libres descansan, ¿verdad?, nosotros tenemos que doblar nuestra rodilla y clamar al Señor de la mies, y allí nos encontraremos con Dios entre la paja y el grano. Y no debemos temer acercarnos a Dios en esos lugares, sino que debemos aprender a consagrar todo lugar al Señor nuestro Dios. Fíjense cómo está la situación. Y por último, bueno, ya del versículo 28 en adelante y hasta el versículo 1 del capítulo 22, David decide construir el templo en el lugar en el que Dios mostró misericordia a Israel. Y dice la palabra de Dios, viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán, Jebuseo, ofreció sacrificios allí.
Bueno, pues David supo que había algo especial en esa era, en ese espacio. Él entendió que Dios mismo había santificado el lugar con fuego del cielo. Entonces, una vez que vio sus oraciones contestadas, los sacrificios aceptados, pues ahora este sitio ya se había convertido en una casa de oración y en un templo para sacrificios. Entonces, vemos allí, ¿verdad? Cómo Abraham enseñó el hecho del sacrificio, mientras que para David fue la razón del sacrificio de Cristo, aquí explicada para nuestra bendición. Él fue sacrificado para eliminar la plaga, ¿verdad? La plaga del pecado, el castigo por nuestras iniquidades. Aquí, dice David, estará la casa de Dios y aquí el altar del holocausto para Israel. Bueno, David entendió que el futuro templo debía construirse en ese lugar en Jerusalén. Dios había santificado esa humilde era para sí mismo, para Dios mismo. Dice, aquí estará la casa. Y este es el mismo lugar predicho por Moisés allá en Deuteronomio capítulo 12, versículo 11. Pues hasta aquí le vamos a dejar, mis amados, no quiero ser abusivo. Mañana estaremos estudiando el capítulo 22, mañana no, el lunes. Vamos a estar estudiando el capítulo 22, 23. Les pido que por favor, pues, lo lean y pues vamos a seguir avanzando. Eh, Vamos a orar.